Sí, gracias y paz, iglesia. Señor les bendiga. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 7. En nuestro estudio de la carta a los Hebreos, vamos acá. Hicimos la lectura a través de la dirección del pastor, del contexto, pero vamos a enfocarnos en esta exposición en los versos 4 al 7 y titulamos la enseñanza La fe antes del diluvio. La fe antes del diluvio. Les invito a colocarse en pie y vamos a leerlo a una voz, versículos 4 al 7. Dice el Señor: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Puede sentarse. La fe antes del diluvio. Hace 15 días introducimos a este contexto. Recordemos la iglesia de los Hebreos es una iglesia ubicada muy probablemente en Roma, cuya membresía es de mayoría judía. Sin embargo, en esta sinagoga en donde ellos se congregarían, los sábados se congregaban los judíos, los domingos los cristianos. Pues parece que todos los hermanos estaban abandonando el culto del domingo para quedarse en su Shabbat judío y así poco a poco ir despreciando, apartándose y apostatando de Cristo. La carta a los Hebreos entonces es unas palabras de exhortación frente a esa situación, una manera de alentar a estos cristianos titubeantes que estuviesen firmes en la fe que habían recibido, y les explica acerca de la deidad, de los roles, de las promesas, todo cumplido en Cristo Jesús. Para este punto en el que estamos, en el capítulo 10, él había hecho una advertencia bastante fuerte acerca de perseverar, ¿sí? Y al final del capítulo 10, en el verso 38, citó a Habacuc para mostrar que los justos viven por medio de la fe y que por esa fe nosotros no somos de los que retroceden para perderse, ¿sí? Entonces esa fe es la que él está definiendo y es esa fe la que él está colocando ejemplos para seguir alentando a los destinatarios. Entonces ahora, hermanos, en esta oportunidad vamos a entrar a esa exposición bíblica que hace el apóstol. Para nosotros, en nuestra opinión, se trata del apóstol Pablo. Aquí el apóstol nos ofrece varios ejemplos cronológicamente ordenados de los santos del Antiguo Testamento para seguir alentando a los destinatarios a perseverar en la fe. Esa es la idea clave, perseverar en la fe. Como veremos, esa fe justificante, esa fe santificante, esa fe salvadora de la que se está hablando ha estado presente desde los días del Antiguo Testamento y no es una cosa nueva que vino por el Evangelio de Cristo. Y de hecho está tan atrás, hermano y amigo, que podemos encontrar la fe desde los días de hombres como Abel, Enoc y Noé.
Obviamente, el autor va a pasar por alto muchísimos ejemplos igualmente importantes en el Antiguo Testamento. Él va a tomar solo algunos para sus propósitos didácticos, pedagógicos, como un buen maestro. Y la idea es, insisto, animar a los hebreos, esos que parecían tropezar, trastabillar, a que estuvieran firmes en la fe de Cristo Jesús. En definitiva, la gracia del Evangelio no es cosa del Nuevo Testamento, sino que ya estaba presente desde el Antiguo Testamento. Veremos la enseñanza en 3 puntos. Vamos a enfocarnos en las 3 historias clásicas, memorables de Abel, Enoc y Noé. Así van a ser nuestros 3 puntos de la exposición de esta mañana. Comencemos, primer punto, Abel, versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por ella es la fe, no la ofrenda, la fe. Importante. Hace 15 días vimos la definición, vimos los elementos. Esta fe de la que él está hablando tiene al menos 3 elementos: la sustancia, la demostración y el testimonio. ¿Se acuerdan? Vimos lo que era la certeza, es decir, tomar como presente lo que estaba en el futuro. La convicción, creer como real lo que Dios promete y no podemos percibir. Y el testimonio hacía referencia a la base bíblica sobre la cual se sostenía esa fe. Esos son los 3 elementos que el autor va a demostrar que se encuentran presentes en todos los ejemplos que va a empezar a darnos a partir de Abel. Pues bien, gracias a esa clase de fe, esa fe que tiene como presentes y ciertas las promesas de Dios, por esa clase de fe, Abel ofreció un sacrificio mayor, dice la contemporánea, más aceptable que el de Caín. ¿Usted se acuerda? Abel y Caín son los hijos mayores de Adán y Eva. Caín es el primogénito, Abel es el segundo. Y el capítulo 4 de Génesis le da cierta preponderancia a Caín. Sin embargo, si usted revisa tan solo Génesis 4:4, si quiere miremoslo, y lo encontramos ahí textualmente. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermano, tenga bien pendiente esa frase: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso es lo que el apóstol destaca en esta oportunidad. Él está diciendo, fue por la fe que Abel logró presentar un sacrificio superior, dice la 2015, que el de Caín, y alcanzó testimonio. Y dése cuenta de un detalle ahí en el 4:4. El testimonio fue dirigido a Abel antes que a la ofrenda. Mírelo en el 4:4 de Génesis. Eso es muy importante. Fue Dios el que dio testimonio de que Abel era un varón justo. Eso implica varias cosas. Vamos a tratar de profundizar en esto. Primero, implica que la ofrenda de Caín también fue aceptable. La ofrenda de Caín también fue válida. Lamentablemente, ese tipo de historias se enseñan de modo que se pasan por alto detalles y sí se colocan detalles que no están en el pasaje. El texto nos está diciendo algo que implica que si la ofrenda de Abel fue más excelente, superior, mayor, da a entender que la ofrenda de Caín también tuvo algo de excelencia, algo de validez. Sin embargo, en comparación fue aprobada la del uno y no la del otro.
Y si usted ha estudiado Levítico, debe acordarse que en el libro de Levítico hay ofrendas vegetales. Abel presentó un holocausto y Caín presentó una ofrenda vegetal. Era válida, hermano. Entonces el tema aquí entre ambos no es un tema de qué es lo que presenta. No es un tema de la calidad, la cantidad de lo que está llevando. Yo sé que este pasaje ha sido enseñado en muchos contextos para resaltar el tema de las ofrendas. Y las ofrendas ni siquiera son el centro ni de Génesis ni de Hebreos. ¿Por qué Dios aprobó a uno y no a otro? Hermanos, sencillamente porque había una diferencia esencial entre ambos hermanos, más que las ofrendas mismas. Era una diferencia entre dos tipos de corazón. Sigamos ahondando un poco más. Ellos eran hijos de los mismos padres. Para ese momento, Adán y Eva, podemos asegurar por analogía que ya eran creyentes, hombres, un hombre y una mujer piadosos, arrepentidos, cubiertos por la justicia de Cristo, porque Dios los vistió y esperaban la promesa del Cordero. Hasta pensaron que quizás Caín fuese. Por voluntad de Dios tuve este varón, dice Eva, con esperanza, con suspiro, aguardando por la promesa cumplida. Eran piadosos entonces. Pues bien, estos padres piadosos les habrían enseñado a estos dos hijos, a Caín y Abel, el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Génesis 3:15. Esta promesa que ellos escucharon a Dios mismo decirla, la transmitieron. Cuando Dios le habló a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Eso se lo transmiten estos padres piadosos a estos hijos. No por ser hijos de creyentes, los dos eran conversos. Miren ahí mismo, Génesis 3:21, ahí está lo que les decía, que el Señor le hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Fueron justificados por la fe, porque creyeron a la promesa que habían recibido. Sin embargo, aquí entre nos abro paréntesis, Adán y Eva no son nombrados en Hebreos 11 porque de una u otra forma ellos tuvieron una cercanía con Dios que los demás no gozamos nunca. ¿Se acuerdan que el Señor se paseaba en el huerto, la voz de Jehová, y se encontraba con ellos en el Edén en el día del Señor? Entonces, ellos, la fe de la que el autor está hablando es una fe que se sostiene sobre lo que no se ve. Entonces por eso ellos no son incluidos en la lista, pero vemos que pudieron haber sido incluidos si de la fe sencilla estamos hablando. Cerramos el paréntesis. Entonces son hijos de padres piadosos, recibieron la misma enseñanza acerca de la promesa de la simiente. Los dos los estamos viendo participando juntos de una vida religiosa, ortodoxa, están llevando ofrenda al Señor. Eso es sano, hermano. Quizás esto está ocurriendo en un Shabbat, en un día de reposo. ¿Y quién llegó primero? Caín. Entonces estoy resaltando esos detalles que se pasan por alto usualmente, adrede, para que nos demos cuenta que el énfasis no está en la ofrenda. No está en la ofrenda. ¿El énfasis en dónde está? En la fe. La fe. Abel tenía la fe salvadora en su interior. Y el Espíritu Santo testificó esa condición de justificación en Abel, cuando registró que el Señor tuvo agrado por la ofrenda de Abel. Y estamos viendo, ¿quién recibió primero el agrado? ¿La ofrenda o Abel? Abel. ¿Cómo es recibido el fruto? Dependiendo del árbol. Entonces, si Abel es un corazón regenerado, sus frutos son buenos. Por eso sus frutos son aceptados como buenas obras. Pero Dios no puede recibir con agrado, como si fuera una buena obra,
lo que hace alguien no regenerado. Por eso no pudo Dios mirar con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Aunque superficialmente, religiosamente, incluso bíblicamente las dos fuesen válidas. Bíblicamente me refiero a Levítico. Entonces insistimos, Abel no alcanzó la aprobación de Dios por sus dádivas. Desde Génesis y en Hebreos estamos viendo que la aprobación de Dios fue dirigida a la persona de Abel antes que al sacrificio que trajo Abel. Es que Abel trajo lo más bonito, lo más gordito. Caín también habrá traído algo bueno. Porque si usted recuerda, en Levítico se llevaba harina amasada, harina fina amasada con aceite de olivas. También eran cosas buenas. Entonces la aprobación hacia Abel no fue por su ofrenda. La ofrenda de Abel no fue una gran proeza. Fue el reflejo de un corazón regenerado. Y eso fue lo que el Señor aprobó. Abel se acerca a Dios, hermano, y aquí comparemos nuestro corazón con el de nuestro hermano Abel. Él se acerca a Dios no en simple gratitud, como cuando le hablamos el evangelio a alguien del mundo, a algún familiar inconverso, y esa persona nos dice: yo sí todas las mañanas me levanto y le doy gracias a Dios por el nuevo día. Mire Dios cómo me ha bendecido, tengo esto y esto y esto y esto. Se enfocan en lo superficial, son criaturas agradecidas con su creador que les sigue proveyendo. Lo mismo que Dios hace con los cuervos, con los leoncillos. En cambio, Abel se acerca diferente. No es simplemente agradecer a Dios por un día más o por todo lo que nos ha dado. No, él se acerca como un hijo. Como un hijo frente a su padre, por la fe. Se acerca como un hijo frente a su Salvador, por la sangre que representa su ofrenda. Por eso Abel recibe la aprobación del Señor. Abel ha entendido el evangelio, Caín no. Abel viene con un corazón humilde a adorar. Caín quizás viene cumpliendo. Agradecido, cumpliendo. Mecánicamente, quizás. Cito a Sproul, abro comillas: el principio de que los sacrificios no tenían valor sin fe fue cierto desde el principio, cierro comillas. Hermano, no porque en la ley casi no se habla de fe o justificación, supuestamente, ¿no? Pero vemos que sí. No significa que la salvación fuese por obras antes, o que si la gente acataba las ceremonias de Levítico y de la Torá, del Pentateuco, entonces sí era salvo. No, porque si lo viéramos de esa manera, Caín también entonces debió recibir aprobación. Pero démonos cuenta de algo, hermano. Por más que Caín ofreciera algo más abundante, más puntual, llegó primero que Abel. Carecía de fe. Y al final, Caín nos sirve hoy solo como una figura de todos aquellos que exigen ser aprobados basados en su posición. Dios habló con Caín, algo que no vemos que hiciera con Abel. Porque él sentía, al parecer, que por ser el primogénito y la esperanza de su mamá, de su papá, entonces él debía ser aprobado por Dios. Caín es una figura de todos aquellos que quieren y exigen, reclaman ser aceptados porque hicieron buenas obras. Caín se convirtió después en un símbolo de los perseguidores de los redimidos.
porque los que son salvos por medio de la gracia les son odiosos a los que viven bajo las obras de la ley. Primera de Juan 3:12, se los leo. Dice: Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Solo un justo puede hacer obras justas. Que eso es de lo que está hablando Hebreos. El justo por la fe vivirá. ¿Fe cuál? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es más, hermano, volvamos a Hebreos. La parte final dice: y muerto Abel, aún habla por ella. ¿Ella qué? La fe. El centro es la fe. Es decir, la fe de Abel, lo traduce la Reina Valera 2020, Abel sigue hablando por medio de su fe. Después de muerto sigue hablando Abel. ¿Cómo es eso posible, hermano? Bueno, hoy lo está haciendo otra vez. Porque su fe mantuvo la sustancia de que tal clase de sacrificio que presentó agradaba a Dios. Porque su fe fue la demostración, la convicción de que sería acepto por el Señor. Por eso la fe de Abel sigue dándonos lecciones en nuestro peregrinaje. Y hermanos, tenemos unos testimonios hermosos de este hombre, y el cual es el perfecto ejemplo para haberlo colocado de primero en la lista, no solo cronológicamente, porque te se cuenta de unos detalles. Mateo 23:35, si quiere puede leerlo. Abel fue el primero de los santos en sufrir como mártir. El primer mártir de la historia de la humanidad fue Abel, porque este hijo del maligno, hijo del diablo, hijo de la serpiente, odió al que era simiente de Cristo, al que era escogido de Dios, lo odió, y por su justicia, por su fe, lo mató. ¿Qué es eso? Martirio. El primer mártir de la historia de la humanidad es Abel. Vea Lucas 20:38. El pasaje ese, ¿se acuerdan? Dice: Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Se acuerdan cuando se refiere a que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, con Abel tenemos el primer testimonio de la doctrina del estado intermedio. Porque muere Abel y no quedó inconsciente, dormido, sino que sigue hablando. Y recordemos en Génesis 4, la sangre de él clamó. Es la primera lección teológica que nos da Abel acerca de una esperanza de la vida por venir. Abel. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Otra lección que vemos de Abel: bajo esta comprensión que acabo de decir, Abel sería el primer escogido en ser llevado al paraíso. Porque su alma, a pesar de que su cuerpo está muerto, quizás escondido entre tierra o piedras de este asesino, Caín, su alma clamaba al Señor, y su clamor, estando muerto, subía al Señor, parecido, ¿se acuerdan al clamor de las almas de Apocalipsis? Hermano, ¿qué significa? Que está en la presencia del Señor. Sería el primer escogido en ir a lo que el Señor denominó el seno de Abraham. Otra lección, Lucas 11, 50 al 51. Abel sería el primer profeta de toda la historia. Mire cómo se refiere el Señor Jesús de Abel. ¿Cómo lo trata? Como un profeta. Y eso es extraño, hermano, porque al que le habló fue a Caín. No vemos que le hablara así a Abel, pero el Señor Jesús lo dice y punto. Que Abel es profeta. Por eso le dice al Israel desechado: traeré la sangre desde Abel hasta la sangre de Zacarías,
sobre esta generación, porque ese Israel desechado son los hijos de Caín, la simiente desechada, reprobada. Por eso el Señor dijo, no pasará esa generación hasta que todo se cumpla, hasta que cae el Jerusalén étnico. Entonces, en ese primer punto que vemos, hermanos, el testimonio de Abel, que más que su ofrenda fue la fe. Es lo que dijo el autor en el versículo 2. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y cuál fue el más antiguo de todos, hermano? Abel. Vamos al segundo punto. Enoc. Antes de seguir adelante, quiero compartirles algo de Abel, otro detalle. Cuando uno lee Génesis 4, se queda la incógnita, ¿no? De ¿por qué? O sea, ¿por qué aprueba a uno y no a otro? Por eso es que tendemos a ser tan superficiales. No, eso fue de pronto la ofrenda. Pero vean esto tan importante, hermano. El Nuevo Testamento responde la incógnita. Ya nos dijo que fue por la fe. Ahí vemos el método de hermenéutica por excelencia. ¿Cuál es la manera de interpretar la Biblia? El Nuevo Testamento interpreta y cumple el Antiguo. Bien, importante. Entonces Abel abrazó lo que sus papás le enseñaron y él lo creyó como palabra de Dios. Por eso se atrevió a hacer ese sacrificio. Un sacrificio que en la historia nunca se había hecho. Él captó la idea, podemos imaginárnoslo, cuando escuchó la historia de sus papás, que Dios los viste. Parece que el Espíritu Santo le muestra a él lo que a Dios le agrada a través de eso que le cuenta a sus papás. ¿Sí? Porque si hubiera sido voluntario, pues Dios no recibe ni aprueba adoraciones voluntarias, dice Colosenses 2:23. El culto voluntario no es de Dios. ¿Qué es el culto voluntario? Adorar al Señor como yo quiero hacerlo, de todo corazón, de todas mis buenas intenciones. No está en la Biblia, pero yo lo quiero hacer así. Bueno, eso es culto voluntario, eso no lo aprueba el Señor. Entonces Abel actuó con base en lo que se le enseñó por la palabra. Importante. Ahora sí pasemos con Enoc. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El autor nos está diciendo, la misma clase de fe que hubo en Abel, la hubo en Enoc. Inclusive, él fue trasladado de repente, sin morir, y no fue hallado nunca. Parece como cuando Elías fue llevado en el torbellino y los profetas le ruegan a Eliseo que lo dejen ir a buscarlo, y Eliseo le dice no vayan, y le insisten tanto que dice bueno, vayan, van a perder el tiempo. Pero lo buscaron como unos 3 días y nada. Pareciera que con Enoc hicieron eso, los familiares lo habrán buscado y Dios lo raptó, lo trasladó pues. Dice la contemporánea, nunca más se supo de él porque Dios le hizo cruzar el umbral de la muerte. Y aquí entre paréntesis les comparto, Calvino decía que Enoc y Elías habrían experimentado una especie de muerte extraordinaria. Decía él, y él calificaba entonces como trivial toda filosofía que va a Enoc y a Elías en eventos futuros basados en Apocalipsis 11. Cierro ahí el comentario. Bueno, vemos, hermanos, entonces se testificó que Enoc había agradado a Dios. Lo mismo que se testificó de Abel, se está testificando de Enoc. Veámoslo, Génesis 5:24. Génesis 5:24.
Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Sencillamente, ¿no? Caminó. En la Septuaginta no dice caminó, sino agradó. Por eso el autor cita este caso y parece que juega con ambos términos para enseñarnos que nadie puede caminar con Dios si no lo agrada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que la fe salvadora estaba en Enoc. Entonces, ese testimonio fue dado por Dios mismo. Dios es el que testifica a favor de Enoc. Pero ese testimonio también lo dio la gente de su tiempo. Es más, la contemporánea, la Reina Valera contemporánea lo traduce así: todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Todo el mundo se dio cuenta. Claro, hermano, es que es evidente cuando alguien camina con Dios. Con Enoc pasó eso. Dios testifica a favor de él, hasta la gente testifica a favor de él. ¿Sí? Y la única manera, volvamos a Hebreos, de agradar a Dios, dice el texto, sin fe es imposible, versículo 6, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. La única manera de agradar a Dios es mediante la fe. Es imposible agradar a Dios o caminar con Dios, en términos de Enoc, aparte de la fe. Es más, el apóstol en Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe genuina, entonces, no solo permite al creyente tener convicción en el Dios vivo y verdadero, el que existe por sí mismo aunque nadie lo ha visto, sino que también da la certeza de que es galardonador. Diría otras versiones, sabe recompensar a los que lo buscan diligentemente. ¿Qué es eso? Lo que les enseñaba hace 15 días, la certeza que apuntaba hacia el futuro. En Enoc había una esperanza, hermano, por una recompensa futura. Esa es la fe salvadora. Ahora recordemos un detalle, hermano. Lo que estaba pasando con los hebreos. Estaban apartándose del Señor, yéndose tras su religión anterior al judaísmo. ¿Qué les está queriendo decir el autor entonces? Todos los incrédulos, todos los apóstatas están incapacitados para ser agradables a Dios. Están incapacitados para hacer algo que agrade a Dios. Cualquier religión que esté vedada de la fe salvadora está vedada del acceso a Dios. Por más milenaria que sea, exigente o ética que sea, si no está la fe en el Señor Jesús, es una religión falsa que no conlleva salvación. ¿Qué fue lo que agradó a Dios de Enoc? Su caminar. Fue su fe, su profesión de fe, que se expresó en su caminar. Ahí está la lógica de la sola fide. No es que Enoc hubiera vivido una vida perfecta, o que se hubiese ido a vivir aislado de todo el mundo, una vida asceta, como se abstenía de todo para ser más santo. No, es más, era un hombre de familia. En Génesis 5:21, usted compare todos los patriarcas, él junto a otro de 7 patriarcas, él es uno de los que tuvo hijos más joven. Muchos hijos tuvo. Los tuvo más joven en comparación a la mayoría de los antepasados. O sea, no fue alguien que se apartó del mundo y se fue a vivir por allá lejos. Acuérdense que para ese tiempo la tierra estaba sufriendo violencia. O sea, para ese momento el mundo estaba depravándose. Faltaban unos cuantos años para que viniera el diluvio, hermano.
Enoc tampoco caminó con Dios de manera visible. Algunas personas leen ese texto de que caminó con Dios y se imaginan que Jesús paseaba con él o iban por los jardines hablando personalmente. No, hermano, porque entonces no hablaríamos de fe. Lo que se ve no es de fe. Eso lo vimos también hace poco. El hecho de que caminó con Dios da a entender que llevó una vida de integridad, que le agradaba al Señor, que conservó su integridad en medio de una generación que era cada vez más corrompida. Y otro detalle interesante, mire Judas 1:14. Enoc también fue descrito como profeta. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Enoc complació a Dios, no por obras de obediencias mejor dicho, no, agradó al Señor mediante la fe, porque la justificación es por la fe. Ahora veamos el tercer caso, versículo 7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tercer caso, Noé. Hermano, se pudo haber hablado de los 7 patriarcas, pero él más adelante, el apóstol, va a decir que nos falta tiempo. ¿Se acuerdan? Si tuviera más tiempo, ¿qué sería de contarles de Gedeón, David? ¿Sí? No habría tiempo, pero los 7 patriarcas eran hombres piadosos, desde Set hasta Lamec, el padre de Noé. Pero él solo está destacando los más conocidos quizás. Por la misma fe, Noé se dispuso a construir un arca. Y dése cuenta que su propósito al construir esa arca era poner a salvo a su familia. Interesante. Pero él empezó a construir esa arca porque fue advertido, importante, advertido, dice la Reina Valera 2015, fue por revelación que Dios iba a traer juicio sobre el mundo de su tiempo. Veámoslo, Génesis 6. Génesis 6, 13. Todo lo que resta del capítulo, y de hecho parte del siguiente, es esa revelación, ese oráculo que le habló Dios a Noé. Dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruyo la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, ¿sí? Versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Bueno, fue la fe, hermano. Habiendo recibido la advertencia, él empieza a trabajar. Y démonos cuenta de algo: fue tal la credibilidad que él le da a la palabra que empieza a obedecer lo que se le encomendó. ¿Y qué dice el texto? Con temor. ¿Lo tomó tan en serio, hermano? Imagínense que se nos advierte que va a ser destruida la ciudad, y tenemos la certeza que fue Dios. Bueno, eso es imposible que pasara, que Dios hablara de esa manera hoy. Pero tratemos de ponernos en los zapatos de Noé. O sea, esa destrucción puede pasar mañana.
O quizás la otra semana, ni idea, porque Dios no le dijo cuándo. Entonces, cuando vemos que trabaja con temor, da a entender que lo hace con una diligencia, porque es tan cierto lo que Dios le ha dicho, que teme que se le acabe la oportunidad que se le ha dado. Obedeció, hermano. Y es más, segunda de Pedro 2:5 nos dice que pregonó la justicia de Dios. O sea, mientras construía, lo hacía con temor y compartía de ese temor con su familia. Intentó compartir de lo que se le había dicho a la gente. Habló el evangelio a la gente. Claro, eso le habrá traído oposición, le habrá traído burlas. Dijo que iba a haber un diluvio. ¿Qué es eso? ¿Usted se acuerda? Génesis 2:5-6 da a entender que no llovía, que la tierra se bañaba con el vapor que surgía de la tierra. No había lluvia de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Antes era al contrario, con el vapor. Entonces, él está hablando de una catástrofe que la gente, o sea, está loco. Ese señor está loco. ¿Sí? Era un hecho nunca antes visto, y el autor se encarga de enfatizar eso. Dice, fue advertido de cosas que no se habían visto y las creyó. Y por exégesis, si usted mira Génesis 5, 6 y 7 y hace como un cálculo, da a entender que él duró unos 100 años, un poco más de 100 años, construyendo esa arca. Tardó más de un siglo en cumplirse la amenaza. Imagínense, hermano, han pasado 99 años. ¿Y dónde está lo que usted está diciendo? No ha pasado ya, deje de hacer el ridículo. Más bien únase a nuestras fiestas, únase a nosotros. Le habría dicho la gente de sus días. Acuérdense, el Señor Jesús dijo, se casaban, se daban en casamiento, estaban todos en sus cosas, impíos, sin Dios, sin esperanza. Claramente la certeza y la convicción, el testimonio, actuaron poderosamente en Noé. Y él creyó a la palabra. Y por eso, hermano, pudo poner a salvo a su casa. Primera de Pedro 3:20, puede mirarlo allí también. Se puso a salvo él y puso a salvo su familia. Y esa fe que lo salvó a él y a su familia, condenó al mundo que no creyó. Por eso dice el apóstol que hay un olor de vida para vida, y ese mismo aroma es de muerte para los que se pierden. Porque lo que lo salvó a él terminó hundiendo en condenación a los que no creyeron, al mundo entero. ¿Y qué nos dice el apóstol allá en Hebreos 11:7? Que Noé fue llamado heredero de la justicia que es por la fe. Una expresión netamente paulina, hermano. Heredero de la justicia que es por la fe. Usted puede ver estas frases en Romanos 1:17, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 9. Son ecos, ¿no?, de la autoría paulina. Otras evidencias a favor de esta hipótesis. Entonces vemos, hermanos, estos ejemplos impactantes. Indirectamente, Noé, si recibe revelación, el autor está diciendo que recibe revelación, ¿qué viene siendo Noé? Otro profeta, pregonero de justicia. Recibe revelación divina, palabra de Dios, la cree, tiene sed de justicia, ve a un mundo podrido, intenta poner a la gente a salvo, mostrarles el mensaje de salvación, anhela la restauración de la creación. Podemos imaginarnos una tierra sucia, contaminada, abusos de un lado y otro por doquier. Tiene sed de justicia este hombre. Busca la protección de su familia, perseveró a pesar de décadas de escarnios.
O sea, son cosas que los hebreos pueden identificarse. Acuérdense lo que les dijo en Hebreos 10, en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? En el versículo 32, traigan a la memoria los días pasados. Después de haber sido iluminados, ustedes sostuvieron gran combate de padecimientos. Sufrieron vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculos. ¿Se acuerdan? Les pasó lo de Noé, hermanos, ánimo. Valió la pena esperar. Esto que pasaba en los hebreos, lo pasó Noé. Por eso el ejemplo de Noé es puntual para la iglesia de los hebreos y para todo aquel que sufre burlas y escarnios por el evangelio. Entonces, hermanos, vemos estos tres primeros ejemplos y así estaremos yendo a lo largo del capítulo. Quizás salgan unas 5 predicaciones más, tratando de exponerlo por secciones. Vamos a dar 3 aplicaciones. Primera aplicación. Entonces, con todo eso que estamos viendo, que quede establecido, Hebreos 11 no es una vitrina con héroes, con laureles grabados, con grandes hazañas. Ya vimos, este capítulo son trofeos de la gracia de Dios. No es una lista de héroes que lograron hacer cosas extraordinarias. No, es una lista de hombres y mujeres como ustedes y como yo, luchando con el pecado, con la oposición de la carne, del mundo, de los inconversos, de los falsos maestros, de la inmoralidad, y perseveraron. Nosotros tendemos a recordar a los santos de la Biblia por las cosas que hicieron, que el mar rojo se abrió porque Moisés tal cosa, que Eliseo cuando tomó el manto de Elías golpeó y se abrió, bueno, o sea, ¡oh! Y el autor de Hebreos está diciendo, fue por la fe, no fue por ellos, algo que ellos se hayan hecho. El único instrumento por el cual permanecieron en pie, a pesar de sus debilidades, dice Santiago, sujetos a pasiones, a pesar de las aflicciones que pasaron, permanecieron por medio del don de la fe, el mismo don de la fe que tiene la iglesia del nuevo pacto. La certeza, la convicción y el testimonio divino actuaron poderosamente en sus vidas. Y eso debe ocurrir, puede ocurrir en nosotros todavía, porque tenemos la misma clase de fe. Y si usted va a agradar a Dios, puede agradar a Dios, y ha agradado a Dios es por la fe. Tiene armonía, recuerdo, esta tarde el pastor nos va a exponer ese pasaje que dice, vengan los que están trabajados y cargados, todos aquellos que están aplastados por quehaceres, por obras por hacer, por un estándar de piedad, de mejor dicho, medios de gracia que tiene que cumplir como un estándar. Los que están trabajados, vengan a descansar al Señor. Es por medio de la fe. No agradamos a Dios por lo que hacemos, sino por medio de la fe. Y si se agradara a Dios de nuestras obras, fue por la fe. Segunda aplicación. Hermanos y amigos, sepan algo importante también. La revelación, las promesas de Dios, la palabra que ellos conocieron, los santos prediluvianos, los antes del diluvio, como los 3 que vimos, Abel, Enoc y Noé, ellos tuvieron muy poca revelación en comparación a nosotros. Si se hubiese dejado por escrito la Biblia para ellos, hubiera salido de una hoja, hermano. Pero mire la que tenemos nosotros. Siglos de enseñanzas, una revelación sellada, la compañía del Espíritu en nuestros corazones.
Ellos no tenían eso. En comparación nosotros con ellos estaban en escasez. Y aún así perseveraron, fueron acreditados por Dios. Entonces nosotros que tenemos tantísimos más dones que ellos, se nos demanda más responsabilidad. Los titubeantes, los que dudan, los que se desaniman, los que se comparan con otros, los que parece que los persuade la gente del mundo cuando le cuentan lo que ellos sí pueden hacer y usted no. Bueno, no tiene ninguna excusa, porque un hombre como Noé, que tenía tan poco a su alcance, le bastó para perseverar. ¿No le basta a usted toda la palabra del Señor para perseverar? Última aplicación. La fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé no solo los salvó, hermanos. También tuvieron que vivir el evangelio que vivimos nosotros, un evangelio con aflicciones. La fe, al contrario, hizo que mataran a Abel. Hizo que se burlaran de Noé. Enoc tampoco la habrá tenido fácil. Si usted mira lo que leyó en Judas, el hombre denunciaba tremendamente a su generación, los amonestaba fuertemente. No creo que cayera muy bien a todo el mundo. ¿No estaríamos nosotros dispuestos, no están dispuestos los hebreos a seguir estos ejemplos? ¿No perseveraron estos tres cuando eran minoría? ¿Cuando pasaron décadas, siglos de burlas? ¿No fueron sus hogares beneficiados de la clase de fe que recibieron? Nosotros no tenemos nada que envidiar de las religiones falsas como el judaísmo, las pretensiones del paganismo, la pompa y los miles de años de Roma o la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Para nosotros esas cosas no nos deben vislumbrar, porque nuestra esperanza yace en la fe. En la fe en aquel cuya sangre habla mejor que la de Abel. En la fe de aquel que fue más íntegro que Enoc. En la fe de aquel cuyo mensaje fue más eficaz que el de Noé. Cristo Jesús. Nuestra fe en Él, hermanos, es lo único que nos va a ayudar a perseverar, y Él es el autor y el consumador de esa misma fe. Amén. Oremos. Señor Jesús, vemos estos tres casos, hombres de Dios que vivieron hace miles de años, hombres que pagaron un precio, oh Dios, por haber recibido la preciosa fe que solo tú puedes dar. Nosotros los vemos con admiración, Señor, por todo lo que lograron, pero hoy nos damos cuenta que lo que lograron no fue por sus propios méritos o esfuerzos, sino por la fe que tú les regalaste y que también nosotros hemos recibido. Señor, fue por la fe que ellos alcanzaron testimonio. Fue por la fe que perseveraron hasta el final. Abel fue asesinado, oh Dios, por un hijo del maligno. Enoc recibió oposición y Noé también. Y a pesar de todo eso, perseveraron. Incluso sus familias fueron beneficiadas de su testimonio. Te rogamos que nosotros también, a pesar de las tentaciones del mundo y nuestra propia carnalidad, lucha contra el pecado, podamos también perseverar, Señor, y nuestro testimonio cuente con tu favor de tal manera que podamos beneficiar a nuestro hogar, a nuestras familias, a la gente de nuestros días. Permite, Señor, que todos nosotros, que nuestra iglesia, cada uno de nosotros tenga y viva esta fe que solo tú das.
que tiene la sustancia de lo futuro, tiene la demostración de lo que no se ve y que tiene tu testimonio, Señor, como firmeza. Ayúdanos con tu gran poder, y aquellos, oh Dios, que entre nosotros están o escuchan la grabación, que todavía no tienen esta fe salvadora, permíteles darse cuenta y arrepentirse, pues estos beneficios, todos estos dones no son para ellos. Que se den cuenta que pueden escapar de la condición de Caín y de la generación de Enoc y de Noé, y solamente por medio de la fe en ti, Señor, es que podrán ser salvos. Te exaltamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.